viendo sobre Dios, pero ahora veremos sobre Dios el Hijo. El domingo pasado, como les repetía, entonces ya concluimos con Dios el Padre. Ahora, ¿qué nos enseña la Escritura acerca de Dios el Hijo? Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, posee todas las características de Dios y en estas es igual a Dios, es de la misma naturaleza de Dios y es igualmente eterno con el Padre. Esto respondería a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿O quién fue Jesús? ¿No? Entonces nosotros, de acuerdo a las Escrituras, enseñamos y creemos que nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, posee todas las características de Dios y que en estas es igual a Dios y es de la misma naturaleza de Dios y es igualmente eterno con el Padre. ¿Cómo sabemos esto? Fíjese lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 1:1. Uno de los versículos más claros que nos hablan acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Fíjese, aquí la palabra verbo, o que también se puede traducir como palabra del griego logos, se refiere al Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 14 dice, y aquel verbo, o aquella palabra, fue hecho carne, ¿no? Entonces se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice que en el principio era. Este verbo es muy importante porque indica una existencia continua sin principio ni fin. El Señor Jesucristo es coeterno junto con el Padre. No hubo un momento en el cual el Señor Jesucristo comenzara a existir, puesto que Él es Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo es eterno junto con el Padre. Cuando vemos, por ejemplo, en Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nuestro Señor Jesucristo estaba ahí, el Espíritu Santo estaba ahí. Entonces, el Señor Jesucristo es eterno junto con el Padre, pero también en la segunda parte de este versículo que dice, y el Verbo era con Dios, en el original podríamos decir que hace alusión, y el Verbo era cara a cara con Dios, estaba junto a Dios. Distingue que es una persona distinta al Padre, pero en la última parte de este versículo dice, y el Verbo era Dios, es decir, que al mismo tiempo de la misma esencia y naturaleza del Padre. Entonces vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo es una persona distinta al Padre, pero que es de la misma esencia o naturaleza que el Padre, es Dios. Entonces, enseñamos que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, posee todas las características de Dios y en estas es igual a Dios, es de la misma naturaleza de Dios y es igualmente eterno junto con el Padre. En Juan 10:30 vemos también un versículo que nos hace alusión a esto, cuando el Señor Jesucristo hace la siguiente declaración en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Fíjese lo que está diciendo aquí. Yo y el Padre uno somos. Ahora, aquí tristemente se ha distorsionado el sentido de este pasaje para decir que el Señor Jesucristo, haciendo a la herejía del modalismo, Dios es una persona que toma tres formas distintas. No se está refiriendo a que Jesús sea el Padre sin la distinción de sus personas, y otros dicen que solamente se refiere a que son uno como en propósito, de que están de acuerdo con lo mismo, ¿no? Entonces, para algunos negando la divinidad de Cristo, pero por el contexto vemos que aquí está hablando de que el Padre y Cristo son uno en esencia, naturaleza y propósito también, puesto que son uno en naturaleza, por lo tanto son uno en propósito en cuanto a la salvación de los perdidos, puesto que en el contexto está diciendo que su Padre que le dio a las ovejas es mayor que todos y que nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano de su Padre. Por lo tanto, nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano de Cristo, porque Cristo y el Padre son uno en naturaleza y esencia. Al Cristo ser Dios, tiene el poder para salvar y guardar a las ovejas que el Padre le dio. Ese es el contexto de este pasaje. Por lo tanto, vemos que entonces Cristo es uno en esencia y naturaleza con el Padre y también en propósito. Otro versículo que vemos es Juan 14:9, que nos dice, Jesús le dijo, respondiéndole a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cuando dice aquí, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, es porque Él es la imagen misma de su sustancia.
Él es la réplica exacta del carácter de Dios, puesto que Cristo comparte la misma esencia que el Padre. Él tiene todos los atributos del Padre y por lo tanto al conocer a Cristo conocemos exactamente cómo es el Padre, solo que en este sentido encarnado. Entonces, ya quedamos claro con esto, que creemos que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, posee todas las características o todos los atributos de Dios y en estos es igual a Dios, de su misma naturaleza, igualmente eterno con Él. También enseñamos que Dios el Padre creó todas las cosas de acuerdo a su propia voluntad, a través de su Hijo Jesucristo, por medio de quien las cosas continúan existiendo y operando. Fíjense, el Señor, Dios el Padre, creó todas las cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios creó todas las cosas que nosotros contemplamos por medio de Cristo, y no solo eso, sino que el Hijo es el que sustenta todas las cosas. Fíjense los textos que nos hablan de esto. Aquí mismo en Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Note usted aquí una afirmación: todas las cosas por Él fueron hechas. Dice todas las cosas, todo lo que fue creado, en pocas palabras, fue creado por Cristo. Y algunos que enseñan entonces que Jesucristo fue el primer ser creado por Dios, como aquí hay una contradicción lógica. Si todas las cosas creadas fueron creadas por Cristo y Cristo fuera un ser creado, ¿cómo se pudo haber creado a sí mismo? No tiene sentido. Jesús no pudo haber sido un ser creado porque Él es eterno, es Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Colosenses 1:15 nos habla de la preeminencia de Cristo sobre la creación. En Colosenses 1:15 nos habla de la preeminencia de Cristo sobre la creación. Fíjese lo que nos dice Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Fíjese, aquí hay algo muy importante que aclarar, porque algunos tristemente quieren sacar de contexto este versículo para decir que el Señor Jesucristo fue el primer ser creado por Dios. Entonces, la palabra que se utiliza aquí para distorsionar esto es la palabra primogénito, puesto que en algunos contextos la palabra primogénito significa el primer nacido. Ellos concluyen que entonces fue el primer ser creado por Dios, hablando de la creación. Pero quiero que noten algo aquí. La palabra primogénito no siempre se usa en las Escrituras para el primer nacido. Por ejemplo, aunque la nación de Israel no fue la primera nación que surgió entre los seres humanos, es llamada por Dios mi primogénito, Israel mi primogénito. Aquí alude también a un orden de preeminencia. Por ejemplo, el primogénito era aquel que heredaba la mayor parte de la herencia del padre y aquel que tenía el privilegio de seguir representando en el sistema patriarcal el honor del padre y continuar con la enseñanza religiosa. Entonces, el primogénito alude al heredero con preeminencia, aquel que va a continuar con el nombre de su padre y va a llevar a cabo su obra. Entonces, aquí el título la palabra primogénito no alude en el orden de creación, sino en el orden de preeminencia. ¿Cómo sabemos eso? El versículo 18 nos da el sentido que dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, se vuelve a utilizar esa palabra, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, Él es el preeminente sobre toda la creación, puesto que en el mismo contexto nos dice por qué Él es el preeminente sobre la creación. Nos está diciendo el versículo 16, porque Cristo es el supremo sobre la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esa es la razón por la cual Él es el preeminente. Y no solamente porque en Él fueron creadas todas las cosas, sino porque Él redimió a su creación con su sacrificio. Por eso Él es el preeminente. El ser más excelso que puede haber sobre el universo, Cristo. Dios hecho carne, Cristo mismo es el ser más excelso del universo. Hebreos 1:2 también hace alusión a esto, cuando dice que
Hebreos 1:2. Nos dice la palabra de Dios: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Perdón, leí el versículo 2 y el versículo 3 al que me refería. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjese, el cual siendo el resplandor de su gloria. Esta palabra resplandor es una palabra única porque no hace alusión a aquello que refleja la luz, sino aquello que tiene luz en sí mismo. Él es la fuente de la luz, Él es la luz del mundo. De Él irradia esa luz divina porque Él es Dios. No solamente es un reflejo de la luz de Dios, de Él emana esa luz porque Él es Dios. Por eso Él pudo decir que era la fuente de la luz cuando dijo: yo soy la luz del mundo. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esta palabra hace alusión a que Él representa exactamente lo que Dios es, su carácter, su persona, sus propósitos, sus atributos. Cristo es Dios y por lo tanto comparte sus atributos y todo eso. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjese, el hecho de que nosotros estemos aquí escuchando este mensaje, el hecho de que nosotros sigamos existiendo, que la tierra siga girando sobre su propio eje, que gira alrededor del sol, todo lo que nosotros vemos que sigue siendo porque sigue operando bajo el poder de Dios. Nada pudiera ser sin que Dios estuviera bajo el control de cada célula, cada molécula, cada partícula pequeña que hay en nuestro cuerpo y en el universo entero. El Señor es el que sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Él le dice a los mares: hasta aquí llega tu límite, y los mares le obedecen. Él le dice a las nubes cuándo van a llover. Él da órdenes y la creación le obedece. Pero Él le dice al pecador: ven, y el pecador se resiste, ¿verdad? Pero eso ya es otra historia. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y todo es de acuerdo a su poder y voluntad. Y es por medio de Cristo, hermanos. Ahora imagínense la preeminencia de quien estamos hablando. Nosotros nos imaginamos a Cristo como aquel hombre que vino y nació en Belén, humilde, en un lugar donde se le daba de comer a los animales, en un pesebre, y vivió en Nazaret, y vemos a aquel nazareno, y vemos a un hombre que fue perfecto, sin pecado, pero nadie se hubiera podido imaginar que quien estaba caminando sobre esa tierra era el Todopoderoso, quien estaba sustentando todas las cosas con la palabra de su poder en ese momento. Imagínense, el Dios eterno, glorioso, sublime, fue velado en carne. Es decir, toda la gloria de Dios fue representada en su persona en carne humana. Nadie hubiera imaginado una obra así, que el Dios eterno y todopoderoso, sublime, infinito, viniera a ser parte de lo finito por medio de su encarnación. Este es uno de los grandes misterios de la fe cristiana, hermanos, que es esencial para la salvación. Si alguien no cree esto, hermanos, simplemente no puede ser cristiano, no ha nacido de nuevo. Si alguien niega la divinidad de Cristo, simplemente es porque no ha nacido de nuevo, no ha entendido el Evangelio. Solamente un ser tan glorioso así pudo haber cargado con la ira de Dios para satisfacer la justicia por nuestros pecados. Un ser creado no hubiera podido cargar con la ira de Dios por nuestros pecados. Jesús es Dios, hermanos, la segunda persona de la Trinidad. Es un ser glorioso, es el preeminente, y quien algún día todos confesarán que Él es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Nada más y nada menos que este Señor glorioso es el que vino a la tierra a morir cruelmente en una cruz por sus pecados y por mis pecados. Este Señor de gloria, Cristo. Enseñamos también que en la encarnación, cuando Dios se hizo hombre, Cristo hizo a un lado únicamente los privilegios de ser Dios, pero no dejó de lado su naturaleza divina en ningún sentido. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo se encarnó, Él no dejó de ser Dios para hacerse un humano, sino que cuando el Señor Jesucristo vino y se encarnó, tuvo dos naturalezas al mismo tiempo, la divina y la humana. Cristo fue verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo.
En su encarnación, la segunda persona de la Trinidad, existiendo eternamente, aceptó todas las características de la naturaleza humana y de esta manera se volvió el Dios hombre, es decir, fue verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. Esto lo podemos encontrar en Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese lo que nos dice este texto. Cristo, el cual siendo en forma de Dios, esta palabra que se usa aquí, forma, alude a que Cristo es la réplica exacta del carácter de Dios, que conociendo a Cristo lo conocemos a Él. Él es Dios, no estimó ser de la misma naturaleza que el Padre, es decir, Dios, sino que se despojó a sí mismo. Pero esta palabra que dice se despojó, se traduce literalmente como se vació a sí mismo, no quiere decir que Él dejó de ser Dios, sino que se despojó de la gloria divina que tenía con el Padre para humillarse y hacerse un siervo, para morir por nuestros pecados. Pero en esa encarnación, en ningún momento Él dejó de ser quien era, el Dios Todopoderoso. Incluso en Colosenses 2:9, el apóstol Pablo aclara algo muy importante, que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjese bien, lo que Pablo está queriendo decir aquí, que Jesús es plenamente Dios y que Él es plenamente hombre. Fíjese, habita corporalmente, es decir, en un cuerpo de carne, toda la plenitud de la deidad. Y esto es así porque se estaban mezclando falsas enseñanzas de los griegos, los cuales, una de estas enseñanzas decía que como el espíritu era bueno, pero la carne era mala, y que el propósito de la salvación era que el espíritu se liberara de la prisión de la carne. Un Dios bueno no se pudo haber hecho carne y por lo tanto negaban la encarnación de Cristo. No podían concebir que Dios pudiera hacerse hombre. Entonces, aquí Pablo está combatiendo esa herejía que más adelante se conocería como el gnosticismo, que el Señor Jesucristo efectivamente se encarnó, porque para empezar, la materia no es principalmente mala, porque cuando Dios creó todas las cosas, Él vio que era bueno en gran manera y Dios dijo que todo era bueno. Lo que vino a contaminar la materia no es que la materia en sí misma sea mala, sino el pecado contaminó todo y por eso la creación va a ser redimida por Cristo. Todo va a ser transformado. ¿Por qué? Porque está contaminado por el pecado y Él vino a rescatar su creación contaminada por el pecado. Pero en sí, lo físico no es sinónimo de lo malo, porque Dios lo creó. Y por lo tanto es bueno en gran manera. Tristemente el pecado es lo que enturbió todo. Pero Cristo vino en forma humana, pero sin pecado. Al ser hombre, hermanos, a diferencia del resto de la humanidad, Él fue absolutamente sin pecado. Esto es algo muy importante porque hemos escuchado una frase muy famosa que dice, errar es de humanos, ¿recuerdan? Que cometer errores o pecar es de seres humanos. Y por lo tanto dan por hecho entonces que Cristo tuvo que ser pecador, pero no es así, porque recuerden que cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó pecadores. ¿Recuerdan? Al desobedecer adquirieron una naturaleza corrompida que heredaron a su posteridad, y en eso estamos incluidos nosotros, ¿no? Pero al principio no fue así. Entonces, Cristo nació sin el pecado original. En Él no hubo corrupción desde que fue formado, desde que fue concebido por la obra del Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Cómo sabemos esto? Por ejemplo, en Lucas 1:35, el ángel le dice a María unas palabras muy importantes aquí aludiendo acerca de la impecabilidad de Cristo, de su santidad. Dice, por lo cual el santo ser que nacerá. Fíjese bien lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, ningún ser humano nacemos siendo santos desde el vientre. ¿Qué dijo David en el Salmo 51, versículo 5? En pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Todos los seres humanos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ya traemos una naturaleza inclinada al mal.
pero Cristo fue preservado de esa naturaleza pecaminosa. Él no fue pecador, Él no heredó esa naturaleza. Recuerden que de la simiente de la mujer vendría aquel que le aplastaría la cabeza a la serpiente, que es Satanás. Y efectivamente así fue como Dios obró. Por medio de la obra del Espíritu Santo, Dios preservó a Cristo en el vientre de María de toda la corrupción del pecado. Aunque creció y fue formado y adquirió la naturaleza humana propia, Jesús fue un verdadero hombre en todos los sentidos. Comió, se cansó, lloró, caminó, trabajó como cualquier otro ser humano, pero sin pecado y al mismo tiempo fue Dios. Él no pecó. En Juan 8:46, cuando lo estaban increpando los religiosos, Él les dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Él poseía una santidad absoluta. ¿Quién de ellos podría acusar de pecado a un ser que nunca ha pecado? Segunda los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Cuando dice aquí al que no conoció, no se refiere a aquel que no tiene conocimiento de algo, sino que no experimentó en su ser propio el pecado, porque él no fue partícipe de la maldad. ¿Sí? Es a lo que se refiere. Aquel que no experimentó en sí mismo el pecado porque nunca hizo maldad, Dios lo trató como el culpable para que los que verdaderamente son culpables pudieran ser tratados como justos. Es lo que dice este texto. En Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero la última parte de este versículo dice: pero sin pecado. Y este pero es muy importante. Cristo fue tentado en todo como nosotros, hermanos. Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero a diferencia de nosotros, Él nunca pecó, ni de palabra, ni de pensamiento, ni de obra, ni de omisión. De nada pecó Cristo. Él fue absolutamente santo en toda su vida. ¿Recuerdan cuando Satanás lo tentó en el desierto? Que no logró hacerlo pecar. Que el Señor Jesucristo decía: escrito está, escrito está, escrito está. Fíjese cómo el Señor Jesús combatió a Satanás. A pesar de que Él era Dios y tenía la autoridad en ese momento de destruirlo si Él quería, Él siempre apeló a la palabra de Dios, dándonos ejemplos a nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a defendernos de los ataques de Satanás? No reprendiéndolo y haciéndole un nudo y atándolo y desatándolo, sino con la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Por medio de su santa palabra, conociendo la palabra de Dios y obedeciéndola. Cristo, al ser humano, se sometió a la palabra de Dios, y así fue como resistió al diablo en su humanidad, con la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué nos enseña a nosotros como seres humanos? Que necesitamos de la palabra de Dios. Si Cristo, que fue Dios hecho hombre, no utilizó otro método, ¿qué nos dice a nosotros que con una varita mágica o con una oración mágica podemos deshacernos de eso y pasar por alto lo que la palabra de Dios nos dice? Es la palabra de Dios la que nos santifica. No una oración superpoderosa o de un super ungido por ahí. Es la palabra de Dios. Así lo hizo nuestro Señor siendo Dios hecho carne. Él no pecó, Él no se dio a la tentación. En 1 de Pedro 1:19, fíjese lo que dice 1 de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, aquí el contexto está hablando de que fuimos redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Y en el Antiguo Testamento, recuerden que para que se pudiera efectuar un sacrificio que fuera agradable a Dios, el cordero debía de ser sin defecto, sin mancha. No podía estar tuerto o no podía haber un defecto en el animalito. ¿Recuerdan esto? Bueno, pero en un sentido moral, para que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo pudiera ser aceptable a Dios, tenía que ser un ser moralmente perfecto, sin pecado. Si Cristo hubiera pecado, eso demostraría entonces que tenemos un Dios corrupto que acepta un sacrificio corrupto y por lo tanto todavía estuviéramos en pecado y no hubiera salvación. Si alguien de aquí pudiera pensar que Cristo pecó, entonces no hay redención. ¿Por qué? Porque Dios no, al ser un ser santo y perfecto, no pudo haber recibido un sacrificio imperfecto. Con un solo pecado que hubiera cometido el Señor Jesucristo, no hubiera podido ser un sacrificio perfecto para apaciguar la ira de Dios por nuestros pecados, para satisfacer la justicia de Dios por el pecado. Él tenía que ser moralmente perfecto, sin mancha. A diferencia entonces del resto de la humanidad, Él fue absolutamente sin pecado.
También enseñamos que nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen. Es una de las enseñanzas más básicas de las Escrituras, ¿no? De hecho, alguien que pudiera decirse cristiano, pero que niegue siquiera el nacimiento milagroso virginal de Cristo, no puede ser cristiano. Es una de las enseñanzas más básicas de la Escritura y una de las doctrinas más básicas. Cristo se encarnó y fue una obra milagrosa del Espíritu Santo. Y si alguien dice, pero es que es imposible que una mujer que no tenga relaciones sexuales con un hombre quede embarazada. Bueno, pues por eso es un milagro, ¿no? Explíqueme usted cómo Dios de la nada hizo el universo. También eso fue algo que no podemos explicar. Así que creemos que la palabra de Dios nos narra acerca de milagros y eso fue precisamente eso, un milagro que no tiene una explicación científica. Simplemente fue obrado por el poder de Dios. Dios se encarnó de esa manera, por medio de María. Fíjese, en Isaías 7:14 ya había una profecía que una virgen concebiría y que daría a luz un hijo, que llamaría su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en Mateo 1:23-25 vemos esto de una manera muy clara acerca de la encarnación de Cristo. Mateo 1:23, haciendo alusión a esta profecía: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en el versículo 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Él fue concebido por el Espíritu Santo. María no tuvo relaciones sexuales con José, sino hasta después que Cristo nació. Fue una obra del Espíritu Santo. Recuerden el versículo que leímos en Lucas: el Espíritu vendrá sobre ti. Fue una obra del poder de Dios, creando el cuerpo del Señor Jesucristo, el feto del Señor Jesucristo, el embrión en su vientre, un ser santo. Dios estaba haciendo un milagro inigualable. Dios estaba añadiendo su naturaleza divina a la humana. En ese momento de la historia, Dios viene al hombre, en la persona de su Hijo. Y enseñamos, hermanos, que Cristo era el Dios encarnado, como ya lo vimos en Juan 1:1 y en el versículo 14 que dice: y aquel verbo fue hecho carne. Y que el propósito de la encarnación, es decir, el propósito de que Dios se haya hecho un ser humano, fue revelar a Dios. En Juan 1:18, fíjese lo que nos dice. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la explicación de la persona del Padre. Nadie puede conocer al Padre si no es por medio del Hijo. Si Cristo no se hubiera revelado a los hombres, nadie pudiera conocer el carácter salvador de Dios como lo es manifestado en la persona de Cristo. Uno de los propósitos de su encarnación fue revelar a Dios. Como lo leímos también en Juan 14:9, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Conocer a Cristo equivale a conocer a Dios. Juan 17:3, el mismo Señor Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿no? Él vino a revelar al Padre. También otro de los propósitos que enseñamos de su encarnación fue redimir a los hombres, y esto significa rescatarlos de sus pecados. Fíjese lo que dice Juan 1:29, cómo lo llamó Juan el Bautista. El día siguiente vio Juan que Jesús venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que ofrecer su vida para rescatarnos de nuestros pecados. En 1 de Pedro 1, del 18 al 19 nos habla más claro de esto. Ya leímos hace ratito esos versículos, pero fíjese lo que nos dice acerca de la redención. 1 de Pedro 1, 18 que dice: sabiendo que fuisteis rescatados. Subraya esa palabra. Esa palabra rescatados es la que se puede traducir como fueron redimidos. Y esta palabra redimir se usaba en el contexto de cuando una persona pagaba un precio de rescate por un esclavo. Es un precio que se paga para liberar
a una persona. Dios nos libera de la esclavitud al pecado y nos compra hacia Él por medio de la sangre de Cristo. Eso es redimir, comprar, pagar un precio para liberarnos de la esclavitud del pecado y ahora para pertenecer a Dios. Es lo que significa redención. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fíjese, y pone cosas de valor, ¿eh? No fuimos rescatados, no fuimos liberados de esa esclavitud con precio, de las piedras más preciosas o los miles de millones de dólares no alcanzarían a comprar nuestra redención, sino con algo más valioso. ¿Qué puede ser más valioso que todos los tesoros del mundo? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso es de más valor que todos los tesoros del mundo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¡Wow! Ese glorioso Señor es en el que creemos, hermanos. Y ese es uno de los propósitos por el cual Él vino a la tierra. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese fue uno de los propósitos de su encarnación. Primeramente, revelar a Dios. Segundo, redimir a los pecadores, a los hombres. Y tercero, gobernar sobre el reino de Dios. Él es el heredero legítimo del trono, hermanos. Y un día Él va a tumbar a todos los usurpadores, a todos los dictadores, a todos los comunistas que hay en el mundo. Él es el rey legítimo. Él es el rey legítimo. A Él le pertenece el reino. Fíjese lo que dice el Salmo 2, versículo del 7 al 9. Salmo 2, versículos del 7 al 9 dice: Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y los versículos que siguen dice: Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Cuando dice aquí honrad al Hijo, bueno, se puede traducir literalmente besad al Hijo, que es una actitud de reverencia, de reconocimiento de quién es el rey legítimo. Dios estableció su rey, que vendría del linaje de David, un hijo de David, un descendiente de David, que se sentaría sobre su trono para disponerlo y confirmarlo. Fíjese, en Lucas 1:32 al 33, vemos claramente que esta profecía se cumple en Cristo, porque Él es el heredero legítimo. Fíjese lo que el ángel también le dijo a María en los versículos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Él es el heredero legítimo del reino de Dios. Para eso también vino Cristo, para gobernar sobre el reino de Dios. En Filipenses 2, de los versículos 9 al 11, ya leímos hace ratito este pasaje, pero hasta el versículo 8, hablando acerca de la encarnación, pero fíjese también acerca de esto, de su futuro reino. En Filipenses 2, del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí voy a hacer una pregunta retórica, no me respondan. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre que Dios le dio a Cristo? Este nombre no es Jesús, es el título del Señor. Fíjese lo que nos dice el contexto. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjese, y aquí en el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese título divino de el Señor, el soberano, el dueño, es para Cristo, porque Él va a gobernar sobre el reino de Dios. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, el título de el Señor. Él es realmente el Rey, el soberano, el preeminente. Y en Apocalipsis 12:5 hace una alusión a esto. Apocalipsis 12:5, hablando de el Señor, cuando dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Haciendo alusión al Salmo 2:9 que leímos hace ratito. Cristo es
el heredero legítimo del reino de Dios. Entonces, su encarnación fue con el propósito de dar a conocer a Dios, de revelar al Padre, de redimir a los pecadores y de reinar, de gobernar sobre el reino de Dios. Ese fue el propósito de su encarnación. También enseñamos que en la encarnación, la segunda persona de la Trinidad hizo a un lado su derecho a todos los privilegios de existir eternamente con Dios y se atribuyó una existencia apropiada a un siervo, mientras que nunca se despojó de sus atributos divinos. Es decir, aunque Jesús fue hombre, nunca dejó de ser todopoderoso, omnisciente y eterno como Dios, que era al mismo tiempo. Cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre, hermanos, no solamente no dejó de ser Dios, sino que tampoco hizo a un lado sus atributos divinos. Simplemente que Él voluntariamente rehusó usar esos atributos divinos todo el tiempo. Hubo en momentos donde vimos atisbos de esa naturaleza, por ejemplo, cuando tenía autoridad sobre los demonios, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte, para perdonar pecados. Ahí vemos a Cristo como Dios. Pero en otras ocasiones decidió no hacer uso de sus atributos divinos. Cuando lo iban a apresar, si Él quería, podía venir una legión de ángeles y destruir a los que lo iban a matar injustamente, pero había un plan divino en eso, en su sacrificio. Él voluntariamente rehusó usar sus atributos porque tenía una misión que cumplir. Pero con todo eso, Él siempre fue el Dios eterno y al mismo tiempo hombre. Enseñamos que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo nuestra redención. ¿Recuerdan qué es esta palabra? Él nos rescató, Él nos compró, nos liberó de la esclavitud del pecado y nos compró para Dios con su preciosa sangre. Enseñamos que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo nuestra redención, es decir, nuestro rescate, por medio del derramamiento de su sangre y de su muerte sacrificial en la cruz, y que su muerte fue primeramente voluntaria. No fue algo que fuera impositivo para Él, fue voluntaria. Fíjese, Él mismo decidió dar su vida por nosotros. No vemos en la Trinidad un desacuerdo así como que, ¿y ahora quién va a salvar a los hombres? Ve tú, Jesús. Ay, no, yo no quiero ir, pero pues ni modo, ya no me queda de otra. No, Él voluntariamente, cuando dijo yo y el Padre uno somos, habla en cuanto a esencia, naturaleza, pero también propósito y sentir. Cada persona de la Trinidad está comprometido totalmente en la salvación de los escogidos. Cristo voluntariamente ofreció su vida, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Juan capítulo 10, donde Él mismo hace esta declaración, que a Él nadie le estaba quitando la vida. Aunque los romanos tuvieron que ver, aunque los judíos que lo entregaron tuvieron que ver, aunque los gentiles tuvieron que ver, aunque nuestros pecados fueron la causa de que Él muriera, pero con todo eso fue su voluntad morir, porque si Él no hubiera querido, nadie le hubiera podido arrebatar la vida, porque Él es soberano sobre la vida y sobre la muerte. Fíjese lo que dice Juan 10, 15 al 18. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo, fíjese, mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Su muerte fue voluntaria. Él, por amor a nosotros, hermanos, decidió ofrecer su vida por los pecadores que el Padre había escogido para la salvación, entre los cuales estamos incluidos nosotros. Él voluntariamente decidió ofrecer su vida por usted y por mí, hermanos. ¿Puede entender cuánto nos ama Cristo? Que Él voluntariamente decidió hacer eso. También enseñamos que su muerte sacrificial en la cruz fue voluntaria y fue vicaria. ¿Qué significa esta palabra vicaria? Quiere decir que en representación del pecador, lo que nosotros merecíamos fue ejecutado sobre Cristo para podernos salvar. Fue vicaria en el sentido de que Él murió representándonos a nosotros. Fíjese lo que dice 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir,
nos representó a todos aquellos que hemos sido escogidos para salvación. Él murió en nuestra representación. Su muerte fue vicaria, sustituta. ¿Qué quiere decir con sustituta? Que Él muere en el lugar que nos correspondía. Lo que nosotros merecíamos fue derramado sobre Él para poder satisfacer la justicia de Dios. Fíjese lo que dice Romanos 5, del 6 al 9. Fíjese lo que dice Romanos 5, del 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Fíjese, cuando aún éramos débiles, Cristo murió en lugar de los pecadores. Lo que los pecadores merecíamos, estar bajo la ira de Dios, ser castigados por nuestros pecados, Él se puso en nuestro lugar para cargar sobre sí la ira de Dios. La ira de Dios fue derramada sobre su propio Hijo inocente para podernos justificar, para podernos salvar. Fue sustituta en lugar del pecador, pero también vemos que fue propiciatoria. Esta palabra propiciatoria viene de la palabra propiciación, que significa que aplaca la ira de Dios hacia el pecador, puesto que nosotros somos enemigos de Dios cuando pecamos y estamos bajo la ira de Dios. Tiene que haber un sacrificio que aplaque esa ira y que torne la enemistad de Dios en favor del pecador, y es precisamente lo que logró su sacrificio, aplacar la ira de Dios hacia nosotros. Fíjese lo que nos dice Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, versículo 25, a quien Dios puso, subraya esa palabra, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando dice aquí que Dios puso como propiciación, es decir, que su sangre cubre nuestro pecado, para que Dios torne su ira, en lugar de ira, favor y amor hacia nosotros, ya no estar en enemistad contra Dios. Torna la actitud de Dios hacia el pecador en una relación correcta con Dios, de enemistad a amistad, de ira a amor, por medio de Él. Y también que su muerte fue, primeramente vimos que fue voluntaria, segundo vicaria, tercera sustituta, cuarto propiciatoria, y por último vemos que también su muerte fue redentora, es decir, que nos rescata y nos restituye para Dios, habiéndonos rescatado, como vimos en Primera de Pedro, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por medio de su sacrificio. ¿Y cuál fue el precio que Dios pagó por nuestra redención? No fue millones de dólares, ni todo el oro del mundo, ni algo que Él pudo haber creado. Dios se dio a sí mismo para rescatar a su creación perdida en el pecado. Dios se dio a sí mismo. Dios envió a su Hijo. Por eso dice Juan 3:16, uno de los versículos más hermosos de la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo para nuestra redención. Él lo hizo. También, hermanos, continuando, enseñamos que nuestra justificación, es decir, el acto de Dios mediante el cual nos transfiere la justicia de Cristo a nuestro favor por la fe, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es un acto legal de Dios en el cual Él declara justo o inocente al pecador para poder estar en su presencia, y es por medio y en base a la fe en Cristo, no por nuestros propios méritos. Enseñamos que nuestra justificación es asegurada por su resurrección literal y física de los muertos. Ese acto, esa declaración divina de que somos justos al haber creído en Cristo, es asegurada porque Él resucitó física y literalmente de los muertos, hermanos. Él no resucitó en espíritu solamente. Su cuerpo y su alma no fueron dejados en el Hades. Su cuerpo no vio corrupción. Él resucitó al tercer día
como dice las Escrituras, y resucitó con un cuerpo físico, glorificado, pero físico, literalmente, como lo vemos en la Escritura. Porque tristemente hay quienes enseñan que nuestro Señor Jesucristo no resucitó literalmente, y si esto no fuera así, entonces tendríamos que negar las Escrituras mismas y quebrantar las mismas Escrituras. Fíjese lo que nos dice Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Lucas 24:36. Nos vamos a ir un poquito rápido. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Note cómo fue su resurrección literal y corporal. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y no solo eso, sino que comió delante de ellos para que vieran que era real su resurrección, su cuerpo. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y luego les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, eso es lo que nos asegura que Dios puede declarar justo a todo aquel que cree en Él. Nuestro Señor Jesucristo no solamente murió y se quedó ahí en la tumba y fue bajado de la cruz, sino que al tercer día Él resucitó, demostrando su poder sobre el pecado, la muerte, Satanás y el mundo, y nos asegura nuestra futura resurrección. Y aparte enseñamos que Él ahora, después de haber ascendido, no solamente después de que resucitó, sino que después ascendió a los cielos. ¿Recuerdan cuando se alejó de sus discípulos en una nube? Y que los ángeles dijeron que así como lo han visto irse, así vendrá. Bueno, después de haber ascendido, Él está a la diestra del Padre, donde ahora es nuestro mediador como abogado y sumo sacerdote. Fíjese, en 1 Juan 2:1 dice que tenemos abogado con el Padre. En Hebreos 7:25 dice que Él intercede por nosotros, que nos salva perpetuamente. Él es nuestro abogado y nuestro sumo pontífice, como dice el Catecismo de Heidelberg, nuestro sumo sacerdote. ¿Recuerdan cuál era la función del sacerdote? Interceder a Dios por el pueblo. Cristo está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por por sus hijos. Fíjese lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Póngase a pensar, hermanos, ¿sabe que en este momento Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí? Él conoce nuestras flaquezas, Él conoce nuestras debilidades, Él sabe perfectamente quiénes somos, y Cristo intercede por los suyos a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote. Eso es algo maravilloso, hermanos. No nos ha dejado solos, nos ha dado de su Santo Espíritu, y Él mismo está a la diestra del Padre abogando por nosotros. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Enseñamos que en la resurrección de Jesucristo de la tumba, Dios confirmó que la deidad de su Hijo, es decir, que Cristo es Dios. Él confirmó la deidad de su Hijo y demostró que Dios ha aceptado la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Fíjese bien, Dios confirmó la deidad de Cristo por medio de su sacrificio. Fíjese lo que nos dice Romanos 1:4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cuando dice que fue declarado Hijo de Dios,
no quiere decir que Jesús se convirtió en Hijo de Dios cuando resucitó, sino que fue demostrado y declarado que Él en verdad es quien dijo ser, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Cuando Él resucitó, todo lo que Él había dicho sobre sí mismo, entonces Él lo confirmó. No solamente dijo, y por las mismas obras que hizo cuando Él estuvo en la tierra, todos los milagros que hizo que confirmaban su deidad, sino que al morir y resucitar, demostró que Él es el Señor de la vida y de la muerte. Él confirmó su divinidad. Demostró que Dios ha aceptado la obra de su expiación. Fíjese en Romanos 4:25 lo que dice, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjese, cuando dice aquí que fue resucitado para nuestra justificación, implica que esa resurrección física, corporal y literal de nuestro Señor Jesucristo nos asegura que cuando usted y yo lleguemos a la presencia de Dios, Dios no nos va a decir, ¿y tú quién eres? Al infierno. Sino que un día nosotros también tendremos cuerpos gloriosos y seremos semejantes a Él. Su resurrección nos confirma eso. La resurrección corporal de Jesús también nos garantiza o nos da la garantía de una vida de resurrección futura para todos los creyentes. Fíjese lo que nos dice Juan 14:19. Juan 14:19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Fíjese, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Así como yo voy a resucitar de los muertos al tercer día, les aseguro que ustedes también van a resucitar con cuerpos gloriosos como yo para reinar eternamente conmigo. Su resurrección nos asegura ese evento futuro, hermanos, que anhelamos con ansias. Y por último, enseñamos que nuestro Señor Jesucristo regresará para llevarse a la iglesia, la cual es su cuerpo, en el arrebatamiento. Esto lo podemos encontrar en primera a los Tesalonicenses 4:13 al 18. Voy un poquito rápido por cuestión del tiempo. Y al regresar con su iglesia en gloria, establecerá su reino milenario en la tierra. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 20 del 1 al 10. Y también, por último, enseñamos que el Señor Jesucristo es aquel a través de quien Dios juzgará toda la humanidad. Dice la Escritura en Juan 5, 22 y 23, que todo juicio Dios dio al Hijo. Fíjese, todo juicio Dios dio a su Hijo. Nadie va a ser juzgado aparte de Cristo. Fíjese lo que nos dice Juan 5, 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fíjese que todo juicio dio al Hijo. Y esto incluye a toda la humanidad, principalmente creyentes en el tribunal de Cristo. Segundo, a los muertos incrédulos ante el gran trono blanco. Y por último, también a los habitantes de la tierra cuando estén vivos, cuando Él regrese en gloria. Fíjese a quiénes va a juzgar el Señor Jesucristo. A creyentes, habitantes de la tierra cuando estén vivos, cuando Él regrese en gloria, y a muertos incrédulos ante el gran trono blanco. Por último, hermanos, como mediador entre Dios y el hombre, según lo que nos dice 1 Timoteo 2:5, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, la cabeza de su cuerpo que es la iglesia, y el Rey universal, quien vendrá, quien reinará sobre el trono de David. Él es el juez que tiene la última palabra sobre todos los que no confían en Él como Señor y Salvador. Por último, voy a leer este versículo en Mateo 25, 31 al 46. Fíjese lo que nos dice Mateo 25, 31 al 46. Si quiere, vaya conmigo ahí en su Biblia, Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Versículo 46: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Note aquí que el texto no está enseñando que por lo que hicieron estos fueron justos, sino que demostraron que eran justos por lo que hicieron. En otras palabras, lo que dice Santiago: una fe sin obras es muerta. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe en Cristo, pero la fe que salva produce obras que demuestran nuestra salvación. ¿Qué es lo que demuestra que realmente somos justos? No una profesión de fe que pudimos haber hecho, aparentemente, ni nuestras emociones, sino la vida transformada que el Espíritu Santo produce en nosotros. El Señor Jesucristo dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Cómo demostramos amor por Cristo? A través de la obediencia a la palabra de Dios, no por lo que sentimos solamente. Y estas obras de estas personas demostraron que realmente eran nacidas de nuevo. Y las obras de aquellos demostraron que no eran nacidos de nuevo. Por lo tanto, en el día del juicio, Él podrá decir: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna, siendo que Cristo será el juez que juzgará a vivos y muertos. ¿En qué categoría piensa usted que está? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Ha puesto su confianza en Él como su Señor y Salvador? ¿Su vida da evidencia de esa transformación? ¿Su fe en Él es genuina? ¿Ha abrazado usted al Salvador precioso y glorioso que predicamos, al inigualable Cristo Jesús? Solo Él es el Salvador de nuestras almas, y solo por medio de Él podemos tener vida eterna. Solamente Él nos puede reconciliar con el Padre, y solo Él vendrá a juzgarnos, porque Él le es dado todo juicio. Solamente por medio de Él podemos huir de la vida venidera y disfrutar de una nueva vida en Cristo. Si usted no tiene esta vida en Él, arrepiéntase y crea en esta persona gloriosa. Crea en Cristo, deposite su confianza en Él. Clame a Dios perdón por sus pecados y ponga toda su confianza en Cristo. Y si su fe es genuina y su arrepentimiento es verdadero, su vida comenzará a cambiar y será fiel. No sin dificultades, no con perfección, pero sí perseverando en la fe y en el amor, en el Señor Jesucristo y en las obras que Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque en esta predicación tristemente no pudimos abarcar todas las cosas que hubiéramos querido, porque ¿cómo podemos en una hora, Señor, hablar tanta perfección de una persona tan gloriosa como lo es nuestro Salvador Jesucristo? Gracias porque por medio de su sangre preciosa Él nos ha rescatado para ti. Gracias porque Cristo no es más que Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad, tu Hijo, que vino a dar su vida en la cruz por nuestros pecados, que nos amó infinitamente al ofrecer su vida en la cruz, y quien por medio de su resurrección nos asegura nuestra futura redención completa, nuestra glorificación. Señor amado, te damos gracias por la persona de tu Hijo y te pedimos que nos ayudes a conocer, amar y a glorificar más a Cristo, reflejándolo en nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe a ser más como Cristo, a conocer más a Cristo, a amar más a Cristo y a predicar más a Cristo, el Señor de gloria que ha dado su vida en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Padre amado. A ti clamamos y en tus manos nos ponemos en esta enseñanza para perseverar hasta el final. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.